Hola, buen domingo. Semana convulsionada esta semana que pasó, pero la verdad que esperaban hacer un cráter y no pasó tanto, no pasó nada. Tengo dos grandes amigos al costado, el senador Fuentes aquí a mi derecha y el diputado Romero a mi izquierda. Romero viene del ESMAT, así que vamos a arrancar por ahí. Romero, ¿qué pasó que no pasó nada el fin de semana, la semana con el paro de Moyano, Micheli, etcétera? ¿A qué atribuye la poca adhesión que han tenido gremios tan importantes? Me parece que en primer lugar no había una claridad en el objetivo del paro. Las propuestas eran muy ambiguas, amplias y diversas. Los convocantes también eran amplios y diversos. Y creo que sobre todo hay una conciencia en la clase trabajadora que ha reconocido el esfuerzo que está haciendo este gobierno para llevar adelante una situación que reconocemos que es complicada, pero que se está haciendo el mayor de los esfuerzos con uno de los objetivos principales, mantener la fuente de trabajo. Y creo que la responsabilidad de todo dirigente sindical en este momento es esa, cuidar lo que tenemos, que es el trabajo. Y en ese sentido me parece que los trabajadores han tomado mucha conciencia de la situación que estamos viviendo y por eso no ha tenido el acatamiento que ellos pensaban, a pesar de que es llamativo también los participantes o los que han adherido a este paro, que se ha intentado decir que ha sido un paro nacional, un paro general y un paro por 24 horas. No fue ni un paro nacional, no fue ni un paro general y tampoco duró 24 horas. Nacional porque el acatamiento en el interior del país ha sido casi nulo. En Capital Federal tenemos números que ha sido muy relativo y uno caminó el día y ha visto, por ejemplo, la gastronomía, casi todos los negocios funcionando, que era uno de los gremios que más propiciaba, el transporte funcionando, a pesar de que hubo incidentes muy serios, y a pesar de algo que me parece que es un condimento que le han sumado, que no es parte del movimiento obrero. Impedir que un compañero no pueda ir a trabajar no es de buen peronista. Y eso creo que a muchos trabajadores nos viene molestando de hace tiempo, en el caso particular nuestro, de ESMAT sobre todo. Y creo que todas estas cosas han reflejado que la gente, sobre todo, algunos hablan de miedo y otras cosas, yo creo que la gente tiene conciencia y los trabajadores más todavía. Uh-huh. Ahora, yo le pregunto, usted viene hace muchos años en el sindicalismo, más o menos ¿desde cuándo es? Tengo en el ESMAT 14 años. Ahora hace 14 años están en el ESMAT y 14 años conoce el movimiento sindical. Si usted estuviera hoy en la mesa de Moyano, Micheli y Barrio Nuevo, ¿qué le plantearía con respecto al plan de lucha? Es un pensamiento que casi que no te lo puedo contestar porque no me veo en esa mesa. Es muy difícil que me sitúes en un lugar donde no está ni siquiera más mi remoto pensamiento. A ver, con usted así que lo que paro, sí le diría, lo que le pedí ayer en la sesión, ayer tuvimos la sesión sobre el tema de la moratoria jubilatoria y en un párrafo de mi exposición le solicité a los dirigentes gremiales que movilizaron y motivaron esta medida de fuerza, reflexión, cordura y sobre todo serenidad. Quizá le diría eso. Senador. Perón nos decía siempre a los dirigentes sindicales que los dirigentes sindicales somos sabios y prudentes. Y creo que es un momento de tener un poco de sabiduría, de prudencia y de humildad también. Senador Fuentes, ¿qué pasó con el paro de la semana hasta que pasó que fue tan poco y hubo tan bajo acatamiento? Bueno, creo que tiene mucho que ver también los llamados de la señora presidenta, y cada vez tiene oportunidad de dirigirse a los trabajadores, cuando se inauguran nuevos centros de ocupación y de trabajo, que es llamar a cuidar el trabajo. Creo que coincido totalmente con la lectura del compañero diputado. Creo que hoy la prioridad en un escenario adverso internacionalmente, las dificultades que conocemos, es preservar la fuente de trabajo, todos los esfuerzos tendientes a generar eso. Precisamente creo que esto no está ajeno, yo en torno, primero, hoy decíamos antes de entrar en cámara, que por concepción, por formación política,
quienes somos peronistas no vamos a discutir el derecho que tienen los trabajadores, no solo de sus medidas de fuerza, sino no solo de sus medidas de lucha, sino de la metodología. Yo no voy a discutir eso. Simplemente puedo hacer una apreciación de la oportunidad política de un paro, que es otra cosa. En jornadas de la semana pasada, en la Cámara de Senadores hemos sacado dictamen en dos cuestiones que aparentemente distintas están profundamente vinculadas entre sí. Una es al ejercicio interno soberano del Estado en el control, vigilancia, asegurando calidad y transparencia en el abastecimiento de los insumos básicos de los argentinos. Ley de abastecimiento vigente, se dicta la primera en la época de Perón, Ilía dicta una también, además con medidas muy duras realmente. Recuerden ustedes que la principal caída del gobierno del presidente Ilía fue su lucha contra los formadores monopólicos de precios en los laboratorios y medicamentos. Es decir, el Estado no puede permanecer ajeno a cómo se conforman y distorsionan redes de precio, donde a un productor se le paga centavos y luego en góndola se ganan fortunas. Eso por un lado. Y por el otro lado, hemos sacado dictamen de mayoría del proyecto enviado por el Ejecutivo que declara de utilidad pública las negociaciones de deuda 2005 y 2010 y reivindica el pago soberano de esa deuda. Es decir, esto tiene que ver con la soberanía del Estado en torno a su relación con otros estados. Pero entonces yo quería detenerme en esto porque forma parte precisamente, a mi modo de ver, de una estrategia que diseñan estos sectores y en la cual no puedo dejar de sospechar que este paro se inscribe también, ¿no? Es decir, generando un cuadro de incertidumbre en un momento durísimo de negociación con estos capitales. Y acá hay una cosa que llama poderosamente la atención. ¿Por qué precisamente en el momento, uno diría, si tomamos la situación del 2000, 2001, 2002, la declaración de fuego, ¿no es cierto?, la negociación 2005 con un porcentaje importante de acreedores que entra, 2010 que completa el 92% de los acreedores, pago a los organismos internacionales, solucionar los reclamos ante el CIADI, el pago al Club de París, el pago, ¿no es cierto?, la indemnización a Repsol. Vamos a ver que hay una curva ascendente donde la Argentina, después de la crisis terminal que tuvo, va mejor, va precisamente cumpliendo con sus obligaciones internacionales, camino a cerrarlas. Y en ese momento está ya el petardo de efecto retardado, que es el juicio de los buitres, los cuales han amenazado que o se les paga o voltean al gobierno. Esto está más que claro, creo que todos sabemos y conocemos esto cómo funciona. Ahora, entonces uno dice, uno tiene... Senador, según su visión, ¿tienen poder para voltear un gobierno soberano? Yo les hago una pregunta a ustedes, en la lógica de cómo funciona el poder. ¿Quién se acuerda hoy de Cheney, del vicepresidente americano y de la empresa Halliburton cuando inventan el tema de las armas de destrucción masiva en Irak, ¿no es cierto?, e invaden Irak? Vean hoy Irak, destrozado, fragmentado como Estado, matándose etnias unas a la otra, y el califato islámico avanzando, destrozaron, destrozaron un gobierno secular, digámoslo así, y ustedes vean, hasta hace 3 meses financiaban las armas a los rebeldes, los americanos, ¿no?, para derrotar a Assad en Siria. Hoy están pactando a armarlo a Assad para parar a estos insurgentes cuyos arsenales se los suministraron ellos mismos hasta hace poco. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Qué obligación es obligación de la política observar estas cosas? ¿Qué es lo que cambió con respecto? Pero vuelvo a preguntar, ¿tienen poder? Por supuesto, ¿qué cambió? Pues eso, pero termino la respuesta. ¿Qué cambió con respecto al tema de la deuda, de la caracterización de la deuda externa argentina? Una cosa era caracterizar la deuda externa argentina cuando el país estaba fragmentado, liquidado, sin respuesta, 2001. Y el dato nuevo es el dato geopolítico, es la dimensión de los reservorios de petróleo y gas no convencionales. Esto es lo que ha puesto hoy en el tapete esta cuestión. Es decir, si usted observa América Latina, cada cuenca energética, esos capitales y el gobierno estadounidense tiene una hipótesis de conflicto en curso.
cuenca del Golfo de México, ¿no es cierto?, en sus propias costas, zetas, maras, narcotráfico mexicano. Cuenca del Orinoco, la más importante además, eso es la hipótesis de conflicto populismo chavista, las guerrillas de las FARC, la droga. Cuenca andina, ¿no es cierto?, el gobierno nacionalista de Evo Morales, la droga. Y la Argentina, hasta hace 2 o 3 años, el único tema era estratégico, eran sus reservorios acuíferos, el acuífero guaraní. Entonces, ¿cuál era la hipótesis de conflicto de la triple frontera? Recuerden ustedes, triple frontera. Ahora, cuando aparece la dimensión de estos esquicios geológicos que contienen la segunda reserva de gas, ¿no es cierto?, no convencional del mundo, y la cuarta de petróleo, con además muy serias posibilidades de proyección al mar, al subsuelo marino, cambia absolutamente la estrategia. Entonces hoy forma parte de esa hipótesis de conflicto hacer caer la negociación soberana de la deuda, hacerle caer a la Argentina su negociación de deuda externa, cosa que inmediatamente se presenta el Fondo Monetario Internacional, como se presentó en Grecia, como se presentó en Portugal, y le dice, ¿qué están debiendo, muchachos? No se preocupen, porque acá no pasa nada. 300.000 millones de dólares, 400.000, acá está. Los pone el Fondo Monetario, pero eso sí, durante 60, 70, 80 años, estos reservorios energéticos, este recurso, se lo va a explotar de esta manera y con estos actores. Esto es lo que está en juego hoy. En los dos temas está en juego la soberanía, la posibilidad de construir un Estado autónomo, soberano al sur del Río Grande. Y hoy la oposición, ¿no es cierto?, con una venda en los ojos. Fue patético el debate del día de ayer. La presidenta de la Comisión de Economía del Senado, senadora Laura Montero de Mendoza, terminó el debate deseándonos suerte en la negociación. Ojalá tengan suerte, no tiene nada que ver con ellos. La negociación de la deuda es una cuestión que compete una deuda que no contrajo este gobierno. Esa negociación de la deuda es una cuestión de este gobierno. Que tengamos suerte. Y el senador Sanz, presidente de la Unión Cívica Radical, dijo, señores, no vamos a declarar de utilidad pública, de interés público, la renegociación de la deuda porque sospechamos que puede haber un acto de corrupción. Esto es lo equivalente a decir de que uno se niega a declarar de utilidad pública la construcción de una represa, por ejemplo, para abastecer de agua potable a 1 millón de habitantes en la Argentina porque hay una sospecha que un contratista tuvo un acto de corrupción. Entonces son funcionales, como mínimo son funcionales, y si no, son cómplices. Yo tengo una pregunta concreta para esto. ¿Usted me dice que la oposición se lavó las manos con todo este tema? Totalmente, pero escuche usted lo que han sido el debate, las razones argumentadas en los plenarios de comisión. Ayer hubo el plenario de 3 comisiones. Presupuesto y Hacienda, Economía y Relaciones Internacionales. Tuvieron todos los senadores presentes y las argumentaciones volcadas, a pesar de los informes hechos por el ministro de Economía, Kicillof, y el secretario legal y técnico de la presidencia, doctor Zanini, fueron estas. Además, usted lo ve, pero además como hay molicie, como no hay acicate, como se limitan el tema de abastecimiento, ¿cómo se armó el debate? Bastó que titulara el Clarín ley chavista, o que el Clarín dijera, ¿no es cierto?, polémica ley. Se organizaron las grandes cámaras empresariales para cuestionar, porque no quieren el menor control sobre lo que hacen. Y automáticamente la oposición se limitó a repetir eso, sin ni siquiera leer un texto. Le voy a preguntar algo al diputado, si me permite. Diputado, usted viene, como ya dijimos, del criminalismo. ¿Son capaces los criminalistas de apoyar este tipo de movimientos internacionales? ¿Tienen la capacidad en Argentina de ser funcionales a los poderes concentrados del imperio? A ver, yo creo que hay buitres externos y hay buitres internos. Esto está claro, y la historia argentina tiene ejemplos suficientes. Me preocuparía que un sector del movimiento obrero sea funcional a esta situación. En ese sentido, a mí me parece que, sumado a lo que muy bien detalló y definió el senador, yo creo que a la Argentina no se le está perdonando haber tenido esa voluntad y esa decisión política de haber cortado con el Fondo Monetario Internacional, de haber dicho no al ALCA, de haber instalado en el país un modelo de sustitución de importaciones, un modelo de industrialización, un modelo de inclusión social, un modelo de crecimiento con la gente, con la gente. Hasta ahora teníamos libreto de cómo crecer achicando el Estado, achicando
el salario, achicando el poder adquisitivo. Y la Argentina en los 10 últimos años, lo digo, en el sector que yo provengo, que es el metal mecánico, nosotros en el 2003 teníamos 23.000 afiliados, hoy tenemos 110.000. El 65% de esos trabajadores no superan los 30 años. Tenemos 38 centros de formaciones profesional. Y me parece que hay otro mundo. Y a la Argentina no se le perdona que hoy discute otro mundo. Y tiene que ver con eso también. Y me dolería mucho que hubiera dirigentes sindicales que fueran partes de intereses foráneos. Y creo que también, como ocurrió en el 55, cuando estaba la flota naval americana anclada en el puerto de Buenos Aires y los aviones de la Marina Naval Argentina bombardeaban Plaza de Mayo, creo que hoy los misiles y los barcos lo han cambiado por los sectores financieros. No me cabe ninguna duda que hay un interés político en querer poner nuevamente a la Argentina de rodillas, como ha ocurrido en tantos años. Y me parece que el desafío que involucra a todos, no es un momento, creo yo, de mirar hacia el costado, de hacerse el tonto. Es un momento de tomar definiciones. Y en esas definiciones también sería importante que se le diga a la gente, sobre todo aquellos que quieren ser candidatos, qué postura tienen ante esto, con claridad, qué es lo que quieren hacer, qué es lo que pretenden del país de acá a 10 a 20 años. Este gobierno y este modelo han marcado claramente cuál ha sido el norte, cuáles han sido sus objetivos, cuáles han sido sus resultados. Seguramente quedarán muchas cosas para hacer y nosotros como movimiento obrero tendremos cosas pendientes para plantear y para intentar resolver. La metodología, la oportunidad, como plantea el senador, son otras cosas. Diputado, yo entiendo que a todos nos dolería que parte del movimiento obrero fuera cómplice de capitales extranjeros, pero ¿usted lo piensa viable? ¿Es algo que se lo imagina viable o lo descarta de plano? En este momento en la Argentina no se puede descartar absolutamente nada, absolutamente nada. Acá se juega el presente y el futuro de muchas generaciones, pero también hay mucho dinero en juego. Un solo ejemplo, por ejemplo. Sí. Con motivo de, periódicamente y pasar los años, se decodifican materiales, ¿no es cierto?, de información, en este caso, americanos, ¿no? Hemos tomado conocimiento, no hace mucho, del papel que cumplió, recuerden ustedes, que la creación del clima que provocó la caída de Salvador Allende, no solamente fue, digamos, la movida de las grandes corporaciones bajando el valor del cobre en el mercado internacional, que era el monoproductor Chile, su economía, sus ingresos externos dependían del cobre, no solamente, digamos, el manejo de las empresas monopólicas mineras sobre eso, sino fundamentalmente la decisión política del gobierno norteamericano de poner en movimiento sus reservas de cobre. Provocan la caída del cobre y paralelo a eso se crea el clima de descontento social con el desabastecimiento, tema que estamos discutiendo ahora, ¿no? Es decir, se sostiene una huelga salvaje, recuerden ustedes, la Asociación Patronal de Camiones, es lo que mantiene el desabastecimiento en todo el territorio chileno, y sale de esta documentación de que eso fue sostenido económicamente por estos intereses. Así que a mí no me sorprende ya, como dice, y coincido, ¿no es cierto?, con el diputado, además en eso que no se perdona a la Argentina la herejía de Néstor Kirchner de haber negociado la deuda de manera soberana por fuera del sistema del Fondo Monetario. No me sorprendería absolutamente nada, ¿no? Por eso digo que son momentos que hay una gran responsabilidad. No puede la política argentina seguir moviéndose con el grado de improvisación y de molicie con la cual, que en función de una expectativa electoral corta de un año, no se toman la molestia ni siquiera de estudiar, de leer la realidad, a partir de que precisamente cuando van a los programas televisivos ni siquiera hay el acicate de una pregunta, se limitan a repetir, habiendo renunciado a una agenda autónoma de construcción de poder, se limitan a repetir lo que los grandes medios concentrados en la Argentina le indican. Creo que es el momento de una actitud patriótica que consiste en tener la sabiduría y la capacidad de análisis de ver qué está pasando, ¿no?
Ahora, en este ver que está pasando y en este contexto donde todos tienen que ver con todos y todos tienen algún tipo de relación, vuelvo con el diputado para terminar el concepto. Yo pregunto, el pueblo argentino, ¿cómo debe reaccionar ante los estímulos de los medios de comunicación, de los gremios netamente opositores? ¿Cómo debe reaccionar la gente ante la corrida del dólar? El pueblo argentino, ¿cuál es la reacción que debe tomar desde su visión? El pueblo argentino reacciona como puede. Prueba está de que en un intento de generar un paro nacional, general y de 24 horas, el pueblo argentino reaccionó yendo a trabajar, como pudo. Porque también hay que decir que a varios se le imposibilitó poder llegar a su lugar de trabajo. Hubo accionar psicológico desde el día anterior a la medida de fuerza, instalando no solo con piquetes programados, sino también en los medios de información que tienen mucho que ver, una situación donde se hablaba que no iba a haber transporte público, que no iba a haber estaciones de servicio, que no iba a haber movilidad y que sobre todo iba a haber imposibilidad de llegar a la capital porque iba a haber una serie enorme de piquetes y de cortes. Efectivamente. Entonces se crea un microclima. A pesar de todo, la gente intentó y fue a trabajar. Y eso hay que rescatarlo, Yo confío en el pueblo argentino, yo confío en los trabajadores. Tengo una inmensa confianza en el pueblo argentino. Soy un hombre de fe. Yo tengo mucha fe en que el pueblo argentino, como hace años atrás, no mucho atrás, decidió acompañar a la presidenta en un momento muy difícil con el 54% de los votos. Yo creo que el gobierno, el pueblo, cuando tenga que elegir soberanamente el futuro del país, va a tener en cuenta no solo estos 10 últimos años que han sido una transformación enorme, sino va a tener en cuenta lo que ha ocurrido en el país. Ahora también está la responsabilidad de nosotros los dirigentes, no de ser nostálgicos, de decir lo que ha ocurrido en este país, de explicarle a las nuevas generaciones que en la vida nada es gratis, que todo lo que hizo este gobierno tiene un costo, y ese costo lo pagó el Estado Nacional, con una decisión política, primero de Néstor y luego de Cristina, de fomentar el trabajo, de fomentar un mercado interno, de fomentar el consumo, de recrear nuestros sueños, de darnos la posibilidad a los trabajadores de poder discutir nuestros salarios. Y creo que eso el pueblo no se va a olvidar, a pesar que se está trabajando mucho en sentido contrario y a pesar que algunos candidatos, precandidatos a presidentes tratan de no querer hablar del pasado porque a veces es mejor ocultar sus actitudes en el pasado, ¿no? Que van a reflejar obviamente cuáles van a ser sus posturas en el futuro, ¿no? Vamos a un corte y volvemos enseguida con estos dos gladiadores del fango. Es un senador como Fuentes que tiene todo lo que tiene que tener, que ha peleado con todo y con todos, y con un hombre de la lucha gremial como es Oscar Romero, que tengo mucho para preguntarles a ambos. Volvemos en un corte muy chiquito y volvemos en un rato. Dale.